Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Del 1 al 6, ¿lo tienen? Aleluya. Dice la palabra de la siguiente manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, todo espíritu, dice, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y os habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos rogarte que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, que nos llenes de tu gracia, que nos llenes de tu misericordia y que hables al corazón de cada uno de nosotros. Los que estamos aquí reunidos, los que estarán quizás viendo esta transmisión o en video en YouTube, Señor, yo te pido que tú les bendigas y que hables a sus vidas, así como hablarás también a las nuestras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Mis hermanos, pues desde sus comienzos, la iglesia de Jesucristo siempre se ha visto atacada de diferentes maneras. Podemos hablar de la persecución que el mismo Jesús sufría por parte de los fariseos, los mismos sacerdotes del templo, quienes estaban quizá con la mayor responsabilidad en cuanto a su recepción en la tierra. Ellos debían conocer las profecías, ellos debían conocer el tiempo que les había tocado vivir, y no lo hicieron, no pudieron distinguir ese tiempo. Estos sacerdotes, estos fariseos le ponían trampas a Jesús, trampas en cuanto a sus dichos, en cuanto a sus enseñanzas, para ver de qué manera lo hacían caer. Los mismos sacerdotes sobornaron a Judas, sobornaron a la guardia de Herodes, de Pilatos, para que testificaran mentiras en cuanto a la resurrección de Jesús. Usted lo conoce, usted lo sabe. Más adelante, después de que Jesús hubo resucitado, los saduceos, los mismos sacerdotes, comenzaron a perseguir a la iglesia. El mismo Saulo de Tarso llegó a ser uno de los más grandes perseguidores de la iglesia hasta su conversión al Evangelio. Y lo cierto es, hermanos, que esa persecución de alguna manera mantuvo a la iglesia en una fidelidad a Dios que hoy quisiéramos que la iglesia manifestara realmente. Esa persecución, amado hermano, llegó un tiempo en el que tuvo un fin. Usted conoce la historia. Constantino unificó a la iglesia con el Estado, lo que proféticamente fue la iglesia de Pérgamo. Usted lo puede ver ahí en las escrituras del casamiento de la iglesia con el Estado, la iglesia de Pérgamo. Y este casamiento, esta unión matrimonial entre el gobierno y el Estado vino a ser uno de los grandes tropiezos para la iglesia. Porque fue a través de ese tropiezo, fue a través de esa unión del Estado con la iglesia que surgió el catolicismo romano, como ahora lo conocemos, lleno de corrupciones, lleno de cuestiones terribles. Usted lee un poquito de historia y busca por ahí la historia de los Borgia, por ejemplo, se va a dar cuenta de cuánta corrupción, de cuánta suciedad entró a la iglesia por medio de este casamiento de la iglesia con el Estado. No obstante, hermanos, esto trajo ciertas libertades a la iglesia, y esas libertades, hermanos, llegaron a casi todo lugar conocido, a casi todo lugar. Ahorita hay lugares donde todavía la palabra de Dios es perseguida, donde usted no puede traer una Biblia como la traemos ahorita en la mano. ¿Por qué? Porque si usted lo ve con una Biblia, lo meten a la cárcel, o lo agarran a pedradas, o lo azotan, o lo cuelgan en una horca.
En fin, hoy tenemos la libertad para predicar nuestra fe en casi todo lugar. No obstante, y a pesar de que tenemos ciertas libertades, todavía hay lugares donde puede tener consecuencias civiles y legales. Todavía hay lugares donde se tiene la libertad de predicar, en los que de pronto se levantan personas que se molestan porque no les gusta escuchar el mensaje de la palabra, no les gusta ser confrontados con su realidad, no les gusta ser confrontados con su situación espiritual, no les gusta ser confrontados con un Dios personal al cual tendrán que darle cuentas algún día. Ellos quieren un Dios al cual ellos puedan manipular, al cual ellos puedan hacerlo a su imagen. Por eso es que ahorita hay tantos dioses en todas partes, aunque algunos no les llaman dioses, les llaman santos o vírgenes. Pero esa es la realidad, hermanos. La realidad es que mucha gente busca un Dios al cual puedan hacerlo a su imagen. Es que mi Dios es un Dios que no va a condenar a los borrachos. Pues ¿cómo los va a condenar si él mismo es un borracho? Explico, su propio Dios, él hizo a un Dios a su imagen. Ahora, el punto aquí, amados hermanos, es que de mucho tiempo atrás, porque no solamente en nuestros tiempos, desde que la iglesia es iglesia, hay un problema que se puede llamar interno. Y este problema interno, hermano, tiene que ver con falsos maestros, con falsos profetas, que son movidos por espíritus engañadores y han dañado tanto al mensaje del verdadero evangelio, que ahora muchas almas, aún dentro de las mismas congregaciones cristianas, no pueden estar seguras de su propia salvación, porque no han recibido un mensaje real, un mensaje correcto, el evangelio de la salvación. Les ha sido predicado otro evangelio. Ahora, no es mi intención empezar a hablar de apóstoles y de profetas y de cosas así que ya hemos hablado hasta el cansancio de ustedes. Y digo el cansancio de ustedes porque pues para mí no es gravoso hablar de lo mismo, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de algo más allá, algo más profundo. ¿Quién está detrás de los profetas? ¿Quién está detrás de los apóstoles? Y digo de los falsos profetas y apóstoles. Dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo profeta. ¿Eso dice ahí en su Biblia? No creáis a todo apóstol. ¿Eso dice? ¿Qué dice? No creáis a todo espíritu. A todo espíritu. Yo quiero hablarle en esta tarde, hermanos, de la necesidad de probar a los espíritus. La iglesia, amado hermano, en nuestro tiempo necesita aprender, necesita reconocer la necesidad que tenemos de probar los espíritus. De no porque es que el pastor dijo, es que el sacerdote fulano dice, es que el papa dijo, es que el imán dijo, es que no sé cómo se llama en otras partes, ¿verdad? El Dalai Lama dijo. No, tenemos que probar a los espíritus si son de Dios o no, porque, amado hermano, muchos espíritus están actuando alrededor de nosotros. La palabra de Dios dice que el espíritu del anticristo ya está en la tierra. Y usted me dirá, caray, ¿cómo estuvo, hermano? O sea, el anticristo ya está aquí, ya está el anticristo entre nosotros. No, la Biblia dice que su espíritu está entre nosotros, y eso tenemos que verlo un poquito más adelante. Pero pensando en esta realidad, hermanos, la iglesia necesita entender que es su propia salvación eterna la que está en juicio, la que está, no en juicio, la que está en riesgo, en peligro. Es nuestra propia salvación eterna, hermanos, la que está en juego. Miren, cuando yo era niño jugábamos a las canicas. Yo no sé cuánto les tocó. Eran unas bolitas así como de cristal, para los de la nueva generación. No se jugaba con botones, no tenían control remoto, no se jugaban en la pantalla, se jugaban en la tierra. ¿Qué tiempos aquellos? No es cierto que terminamos todo, mi mamá nos decía, ¿quién crees que lava la ropa? Y luego salía enseñarle la tele, a él, chaca, chaca. ¿Se acuerdan? Qué bonitos tiempos. Bueno, eran unas bolitas así como de cristal, con las que usted jugaba y las tiraba así, ¿verdad? Había unas que se llamaban los tiritos, los tiros. Eran las que usábamos para golpear las otras canicas. Y usted podía ganar o perder canicas. Yo me acuerdo que había veces que yo traía un bolsón de canicas y a veces traía el bolsín de canicas. Andaba uno todo batido de tierra, porque jugábamos en la tierra. A gusto. Aquella infancia era una infancia hermosa.
Pero vuelvo a las canicas, no se jugaban en la pantalla. Y usted podía perder y podía ganar canicas. Con la salvación, si usted la pierde, ya no hay manera de recuperarla. ¿Me explico? Si usted se pierde en la eternidad, ya no va a haber manera de recuperarla. Usted tiene que lograr su salvación ahorita y retenerla hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo en el que el Señor nos llame a su presencia. Decía la hermana Pati ahorita, yo estoy lista, gloria a Dios por ello, pero todos y cada uno de nosotros tenemos que estar listos. No es cosa nada más de uno o de una. Tenemos que mantener nuestra salvación. Y yo les invito, pensando en esto, a que analicemos la necesidad que tenemos, hermanos, de probar los espíritus detrás de las doctrinas que se predican, detrás de las enseñanzas que a veces llegan a nuestras vidas. Porque a veces llegan doctrinas que nos asombran, que nos deslumbran, que nos apandallan, como dirían por ahí, ¿verdad? Y nos dejan el ojo cuadrado y luego de repente sale uno por ahí va diciendo, ¿y cómo te quedó el ojo? Y el otro dice, azul. Y a veces sucede, hermano, que con las doctrinas pasa lo mismo. Nos quedamos con los ojos cuadrados, nos quedamos con los ojos abiertos de ver ciertas cosas que suceden en las congregaciones. Creo firmemente, hermano, creo firmemente que necesitamos saber, pedirle a Dios discernimiento para que podamos probar los espíritus, para que podamos probar las doctrinas que llegan. Es necesario, hermano, que veamos esto. Y en primer lugar, yo quiero ver algunas razones, espero me alcance por lo menos para dos. Es necesario que la iglesia sea capaz de probar a los espíritus y discernir la doctrina que se predica en nuestros tiempos, porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Miren, lo acabo de mencionar ahorita. Yo creo firmemente, hermanos, yo creo firmemente que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y tengo bases bíblicas para probarlo. Sé que habrá gente que dirá, yo tengo bases para decir que sí. Y habrá gente que dirá, yo tengo bases para decir que pasamos a la media tribulación. Bueno, yo tengo bases para decir que no. Y creo en esas bases, estoy firmemente arraigado en esas bases. Así que yo le puedo decir, hermano, y le quiero decir que la Biblia es clara al señalar que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Y que no todos dormiremos, dice la palabra del Señor también, sino que, como dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta, dice el apóstol, al sonar de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados primero, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 52. Y en un momento seremos arrebatados a la presencia del Señor para estar con Él por toda la eternidad. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. De manera entonces, hermanos, que yo no tengo, escuchen lo que estoy diciendo, no tengo la esperanza de conocer al anticristo, ni tengo la esperanza, ni tengo el deseo, ni las ganas, ni nada. Allá él y sus broncas. Yo prefiero estar preparado, estar listo para irme. Entonces yo no tengo el deseo, ni tengo la esperanza de conocer al anticristo en persona. Esperamos irnos con el Señor. ¿Cuántos están conmigo? Esperamos irnos con el Señor cuando el Señor venga por su pueblo. El Señor Jesucristo prometió volver y yo estoy esperando que vuelva por mí. Sin embargo, lo cierto es que el espíritu del anticristo ya está aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que el espíritu que le dará su poder al anticristo ya está entre nosotros. Y viene aquí, hermanos, desde el huerto del Edén. O sea, no está recién llegado. El espíritu del anticristo, el espíritu que le dará su poder, que le dará, por decirlo de alguna manera, su unción al anticristo, está operando en la tierra, hermanos, desde el huerto del Edén. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, hermanos. Ya está en la tierra, ya está obrando. Por supuesto, hermanos amados, nosotros debemos entender que Satanás, el anticristo, el espíritu del anticristo, no puede hacer nada que no le sea permitido, pero ya está obrando. Y podemos ver su obra, lo hemos visto, lo hemos dicho muchas veces. Podemos ver su obra en las cosas que vemos alrededor de nosotros. En cómo está nuestra colonia, cómo está nuestro barrio, cómo está nuestra ciudad. Ahí vemos la obra del espíritu del anticristo. Ahora, la palabra es clara y dice que el diablo no puede hacer nada que no le sea permitido. Y quiero llevarlo a un ejemplo. Quiero llevar un ejemplo de por qué es necesario que probemos los espíritus. En el libro de los Números, capítulo 22, 23 y
hasta el 25 todavía. La Biblia nos habla, hermanos, de un episodio de la historia de Israel en el desierto. Ellos iban rumbo a la tierra prometida y llegaron al territorio de Moab. Y había un rey llamado Balac. Y este rey manda a traer a un profeta, a Balaam. Usted conoce la historia, ¿verdad? El burro de Balaam. O sea, el burro que le habló a Balaam, no de Balaam, el burro. Que yo no sé quién era el más burro de los dos. La burra pudo ver al ángel, Balaam, que era el profeta, no pudo. Pero bueno, el asunto es que Balac manda a traer a Balaam para que Balaam maldiga al pueblo de Israel, y por lo menos 3 veces Balaam bendice a Israel en lugar de maldecirlo. Balac, hermanos, el rey de Moab, se molestó sobremanera con el profeta. Sin embargo, el profeta sí hizo la lucha. El profeta sí lo intentó, pero no era lo que Dios quería, y la bendición de Balaam hacia Israel no era lo que el rey quería. Pero Balaam le da la clave a Balac para que el pueblo de Israel pueda ser destruido. La Biblia dice que Balaam le dijo a Balac: yo no puedo execrar al que Jehová no ha execrado, yo no puedo maldecir al que Jehová no ha maldicho. ¿Qué le está diciendo? La única manera en que este pueblo pueda ser destruido es que provoque la ira de Dios. ¿Sabe usted que la única manera en que la iglesia puede ser destruida es que la iglesia provoque la ira de Dios? ¿Sabe usted que la única manera en la que el diablo puede hacer algo en contra de usted es que usted sea parte de la cobertura de Dios? Que usted sea parte de la gracia de Dios, que usted sea parte de la protección de Dios. La Biblia es clara y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que para morar bajo la sombra del Omnipotente necesitamos habitar al abrigo del Altísimo. Y cuando yo me aparto del Altísimo, entonces yo estoy haciendo a un lado su protección, estoy haciendo a un lado su cuidado, estoy haciendo a un lado aquel que puede librarme en cualquier situación adversa que venga a mi vida. El punto aquí es que Balaam le da la clave a Balac. La única manera es que ellos provoquen a ira a su Dios. ¿De qué manera? Hay que hacerlos que adoren a otro. Hay que hacerlos que participen en otro culto. Hay que hacerlos que participen en otra situación aparte o ajena a la que su Dios les demanda. ¿Qué hicieron? Les trajeron mujeres. Les trajeron mujeres, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que ellos vinieron y trajeron mujeres a los hijos de Israel para que participaran en un culto a los dioses de Amón. La Biblia dice, amados hermanos, que ellos en otro pasaje del Nuevo Testamento dice que se levantó el pueblo a jugar. ¿Saben qué estaban haciendo, hermanos? Estaban teniendo relaciones sexuales como parte de un culto idolátrico a uno de los dioses de los amonitas. Por eso murieron 24,000 hombres. 24,000 hombres. Es más, uno de los hombres de Israel traía a la mujer amonita y la pasó por enfrente de Moisés y la metió a su tienda, y Dios dio una orden: mátenlos a los dos para que pare la mortandad en el pueblo, porque había una orden de parte de Dios que mataran a todos, o sea, que todos aquellos que participaron en ese culto murieron. Hubo una mortandad. ¿Saben qué es lo que está pasando ahorita, hermanos? Con muchas congregaciones que se dicen cristianas, que hay una mortandad en la iglesia. Y cantan: me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Pero no hay vida en esa iglesia. Porque han adoptado doctrinas, porque han adoptado enseñanzas que nada tienen que ver con la Escritura, que nada tienen que ver con el plan de Dios para la salvación. Pero son enseñanzas que deslumbran, son enseñanzas que apantallan, son enseñanzas que encandilan. Y no hemos aprendido de Josué. ¿Han oído la frase? Mi mamá me lo decía mucho: aprende en cuero ajeno. ¿Han oído esa frase alguna vez? ¿Qué significa aprender en cuero ajeno?
Que si estás viendo que aquel le dio cáncer porque fuma, pues ¿para qué fumas tú? Aprende en cuero ajeno. Que si aquel lo metieron en la cárcel porque quebró un vidrio, ¿para qué vas y quebras vidrios tú? Aprende en cuero ajeno. Hermanos, Josué es un ejemplo que nosotros tenemos que ver. Y en este caso, hermanos, no es un ejemplo positivo. Y usted dirá, ¿cómo que Josué? Josué, hermanos, va por el desierto, conquistan Jericó. Llegan a Jericó y toman la ciudad, conquistan Jericó. Pero llegaron unas personas disfrazadas. Se pusieron ropas viejas, agarraron un pan mojoso. ¿Se acuerdan? Usted conoce la historia. Y llegan delante de Josué y le dicen, nosotros somos tus siervos y venimos de tierra muy lejana y queremos hacer pacto contigo de que tú vas a guardar nuestras vidas, de que vas a guardar nuestras ciudades, de que no vas a conquistarnos a nosotros. Mira, nosotros venimos desde muy lejos. Cuando salimos nuestro pan estaba recién horneado y aquí venimos con pan mojoso. Traíamos nuestras ropas nuevas y véanos cómo venimos andrajosos porque venimos desde muy lejos. ¿Sabe qué hizo Josué? Hizo pacto con ellos. ¿Sabe qué no hizo? Consultar a Dios. Él no consultó a Dios. Él se fue por las apariencias, se fue por lo que vio a primera vista, se fue por aquella señal, se fue por aquel polvo de oro, se fue por aquel aceite que escondía de la Biblia, se fue por aquellas sanidades aparatosas que se veían en el altar y dijo, de aquí soy. Y eso está pasando, hermanos, en las iglesias de nuestro tiempo, que se están haciendo pactos, y escuchen lo que voy a hablar, lo que voy a decir, porque es algo muy serio. Se están haciendo pactos con doctrinas que no son bíblicas. Y es importantísimo que nosotros entendamos este espíritu que opera en muchos de los que ahora se hacen llamar predicadores, que se han infiltrado a la iglesia con doctrinas que apartan a la iglesia de la voluntad y del plan redentor de Dios. Doctrinas como la necesidad de judaizar, por ejemplo. Esto no es de ahora. ¿Ha oído usted ahorita iglesias que hablan, no, es que no es Jesús, es Yeshua? ¿Los ha oído? ¿Y sabe que no es Yeshua? ¿Qué es Yeshua? Yeshua no tiene ningún significado. Yeshua significa salvación, pero lleva acento en la A, no en la U. Y son gente que dicen que saben de hebreo y que saben de raíces. Y ahorita, no sé si se los comenté, pero usted puede buscar en internet y va a encontrar el significado del himno nacional mexicano en la Biblia. Nomás para que se dé una idea. Y usted lo puede buscar y está en internet. Y el predicador que está predicando, olvídese de que agarre la Biblia, está predicando del himno nacional. Y puede que, bueno, no digo puede, hay gente que oye esas barrabasadas, con respeto del Barrabás, y dicen, wow, qué interesante. Usted puede hacer el experimento, métase a YouTube ahorita después del sermón, después del culto. No me va a cortar a mí, porque a ver eso. Y va a encontrar, hermanos, que hay, incluso dicen, la historia de México en la Biblia. Y tiene, hermanos, chorrocientas vistas. Chorrocientas mil, ¿verdad? Y chorrocientos mil likes. No son canicas, es nuestra salvación. Es nuestra eternidad en los cielos o lejos de los cielos. Es nuestra vida eterna lo que está en juego, hermano. Por eso tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Señor, enséñame. Señor, guíame. Señor, dirígeme. Señor, dime que por dónde. Señor, dame entendimiento en tu palabra. Dame entendimiento en las escrituras. Ábreme las escrituras como se las abriste a aquellos dos pobres que no entendían ni jota de lo que estaba pasando cuando tú resucitaste. Los caminantes de Maús dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Amado hermano, hoy la iglesia de nuestro tiempo necesita entender las escrituras, necesita clavarse a las escrituras, necesita volverse a las escrituras. Necesitamos volver a la palabra de Dios y dejarnos de fábulas, dejarnos de cuentos, dejarnos de historias que nada nos llevan. Hoy la iglesia necesita despertar y empezar, amado hermano, a probar los espíritus. Hay gente que le va a decir, no juzgues al predicador
juzgues lo que, hermano, tenemos que juzgar la palabra. Yo no le estoy diciendo si fulano, sultano, perengano está en adulterio, o es un ladrón, o es el... No, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se está predicando? ¿Qué es lo que se está enseñando? ¿Qué es lo que nos están dando a comer como palabra de Dios? Es importante que entendamos, es nuestra salvación, es mi vida eterna la que está en juego. Yo tengo que aprender conforme a la palabra de Dios, qué es lo que se me está diciendo, qué es lo que me están enseñando. Aquellos hombres, hermanos, recibieron a las mujeres, recibieron a las moabitas, y junto con ellas recibieron o participaron de aquel culto que estaba destinado, hermanos amados, a un Dios pagano. Por eso vino mortandad sobre el pueblo de Israel. Este es el espíritu que hoy opera en muchos predicadores, o que se llaman predicadores, que se han infiltrado a la iglesia con doctrinas que no nos llevan a ninguna parte, al menos no a la presencia de Dios. Ahora, repito, no es mi intención volver a hablar de cosas que ya hemos discutido en otras ocasiones. Lo que sí quiero puntualizar es la necesidad que tenemos de estar alertas. No porque Martín Santana esté predicando, usted tome lo que se predicó como lo que es, sin hacer lo que los de Berea. La Biblia le atribuye nobleza a los de Berea por una razón. Eran más nobles que los demás porque los de Berea se fueron a la Biblia, se fueron a las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era así. Y fíjese quién les estaba predicando. Entonces, hermanos amados, no crean a lo que yo predico solamente porque soy yo. Crean a lo que yo predico porque está en la palabra. Y si no está en la palabra, entonces no lo crea. Pero si está en este libro precioso, hermanos amados, aunque nos duela, tenemos que aceptarlo y tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo y abrazarlo y no soltarnos. Necesitamos aprender, amados hermanos. Es necesario que la iglesia entienda: el espíritu del anticristo ya está en acción. Y lo podemos ver, hermanos, lo podemos ver en diferentes áreas. Pero lo más tremendo es que lo podemos ver, hermanos, en la iglesia. En algunas congregaciones que se hacen llamar iglesia. Qué fácil ha sido para Satanás engañar a la iglesia. Y esto, amados hermanos, y para mi vergüenza lo digo, yo mucho tiempo yo pensé, y yo decía, no es posible que Satanás engañe a los escogidos, porque los escogidos tenemos la Biblia, porque los escogidos tenemos al Espíritu Santo, porque los escogidos tenemos a Dios para que nos dé dirección. Y qué duro golpe me ha dado a mí el Señor, me ha dado la cachetada, hermanos, porque lo hemos visto cómo hay congregaciones que se dicen cristianas, hermanos, y tienen unas doctrinas aberrantes, predicadores que predican aberraciones, y la gente dice amén. En congregaciones que se dicen cristianas, porque ha llegado un espíritu de error, ha llegado un espíritu engañador a muchas congregaciones y les ha mostrado un evangelio diferente, y lo han aceptado y lo han recibido y lo han abrazado. Y todavía hay gente que los defiende, todavía hay iglesia que protege a esa gente, porque no hemos aprendido a discernir, no hemos probado a los espíritus. Hoy, hermanos amados, hoy quiero puntualizar esta necesidad. Estemos alerta. Estemos alertas de cualquier doctrina que llegue a nuestras vidas. Estemos alerta, decía ahorita, de los de judaizar, por ejemplo. ¿Qué decir de aquellos que recibieron la revelación post-Biblia en 2 tablas de oro que nadie sabe dónde están, de José Smith? ¿Qué hablar, hermanos amados, de los testigos de Jehová, por ejemplo, que dicen que Jesús no es Dios, sino un Dios? Y tal vez habrá algún testigo de Jehová por ahí en internet que me diga, no, nosotros no enseñamos que Jesús es un Dios.
Juan 1:1 en tu propia Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Según tu Biblia. Usted lo puede ver en la revelación de, ¿cómo dice? Las Sagradas Escrituras, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Juan 1:1, en esa traducción, en esa versión de las Escrituras, dice que Jesús era un Dios. ¿Cuántos hay entonces? Esto, amado hermano, nosotros necesitamos entenderlo. Tenemos que juzgar la doctrina. Tenemos que juzgar lo que se nos enseña, probar lo que se nos enseña. ¿Cómo lo probamos? Con la Biblia. En segundo lugar, es necesario, hermanos, que la iglesia sea capaz de probar a los espíritus y discernir la doctrina que se predica en nuestros tiempos, porque es necesario que estemos seguros dónde estamos parados, hermanos. ¿Usted está seguro dónde está parado? ¿Usted está seguro del camino que está caminando? Es necesario que estemos seguros. La palabra del Señor dice, hermanos amados, Juan capítulo, aquí en primera de Juan 4:6, dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En dónde estamos nosotros parados? Hay camino que al hombre le parece derecho, dice Proverbios, pero su fin son caminos de muerte. Yo quiero que entendamos esto, hermano. ¿Por qué es necesario que discernamos? ¿Por qué es necesario que probemos? ¿Por qué es necesario, amado hermano, que no nos comamos todo sin probar, sin saber de qué se trata? Hay unos, les dicen chetos, pero no son como los de Sabritas, son unos que venden así como que por mayor, ¿verdad? Los costales así que venden de chetos. Por ahí dicen que son bien buenos, ¿verdad? Y son de puro petróleo. Por experiencia lo digo. Entonces, aprende cuero ajeno, chaval, lo que estamos hablando. El punto es, hermanos, que aquí yo no sé qué tan cierto sea esto, ¿no? Usted puede hacer el experimento si quiere, pero les prenden un cerillo y arden como si fuera. Y muchos papás se les compran a los niños, ¿verdad? Les dan en el lonche a los niños, o los mandan a comprar y ahí vienen con su bolsita de chetos, ¿verdad? De 5 pesos. ¿Eh? Ya cuesta, bueno, hay un otro que le ven la cara de turista, ¿verdad? Y se los venden más caros. El punto es que muchos no saben de qué están hechos y se los comen, o les dan a sus hijos a comer. ¿Por qué tenemos que probar la doctrina? Para saber de qué está hecha, para saber qué es lo que nos estamos comiendo como ovejas, qué pasto estamos comiendo. ¿Saben que hay mucha gente que tiene religión y no sabe ni lo que cree? ¿Saben que hay mucha gente que usted le pregunta, yo soy de la religión popular, católica, apostólica y romana, y empieza a hacerle usted preguntas de la Biblia y no saben absolutamente nada? Nada. A mí me tocó estar, hermanos, hace mucho tiempo no estoy, pero me tocó estar en varias misas. Y en las que yo estuve, me acuerdo que leían el Evangelio, leían una porción de los Evangelios, y era todo lo que se hacía con relación a la Biblia. Lo demás era una homilía que daba el sacerdote, pero nada que ver. La última vez que estuve fue unos 15 años. Yo tenía 17 años. Tenía muy poco tiempo de convertido. Y me acuerdo que leyeron un pasaje de la Escritura y el sacerdote que estaba oficiando ahí los 15 años dijo: no seamos como los 10 leprosos, como los 9 leprosos que no volvieron, seamos como el leproso que sí volvió, pueden ir en paz. Y yo dije, O sea, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos estamos comiendo? ¿Dónde estamos parados? Tenemos que probar la enseñanza, tenemos que probar lo que se está predicando.
Ayer el hermano Daniel dio unas palabras aquí en el parque y a mí me comprometió. A mí me aventó la soga al cuello. Los que lo notaron, lo notaron. El que le entienda, dijo el apóstol, ¿verdad? El que estuvo entienda. Pero tenemos que probar la enseñanza. Tenemos que saber que realmente se nos está enseñando la verdad. Hay que probar la enseñanza. Hace tiempo un chispazo, creo que de parte del Señor, vino a mi mente. Creo que se los he compartido. Ese chispazo vino a mi mente como una frase y decía: si es muy triste que una persona se pierda por nunca jamás haber escuchado un mensaje de la palabra de Dios, cuánto más triste será perderse en lo que se considera la luz de un cultito. Carlos Spurgeon decía: ¿cómo te vas a sentir tú, predicador? O sea, para mí la pedrada. ¿Cómo te vas a sentir tú, predicador, el día que te mueras y llegues al infierno? Ahí sí como que esa muchacha no se la esperaba. ¿Cómo te vas a sentir tú, predicador, el día que te mueras y llegues al infierno y salgan todas tus ovejas a recibirte y te digan: muchas gracias, miserable, maldito, que con tal de que nunca dejáramos de llevarte los diezmos, el alimento al vientre, nunca nos hablaste la verdad? Gracias por traernos a este lugar, gracias por nunca habernos corregido, gracias por nunca habernos enseñado, gracias, maldito, por habernos traído a este lugar de tormento. ¿Cómo te sentirás, pastor? Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero que si alguna de mis ovejas me llega a ver allá en la eternidad, me pueda decir: gracias, pastor, por habernos enseñado correctamente. Gracias, pastor, por habernos traído de la mano a este lugar. Por no habernos perdido en el camino, por no habernos extraviado en el camino. Es una gran responsabilidad. El poder predicar la palabra, hermanos, es un privilegio enorme, pero es una gran responsabilidad. Con esto quiero resaltar la importancia, hermanos, de entender la necesidad que tenemos de escudriñar la palabra de Dios. Pero también, hermanos, la necesidad de probar los espíritus y de discernir la doctrina que se nos predique en las congregaciones donde estemos. Y digo en las congregaciones donde estemos, no para que usted se vaya a otra, sino por los que están en internet. Tenemos que probar la doctrina. Tenemos que ver que lo que nos estén predicando de veras sea palabra de Dios. Hermanos, subí un sermón este miércoles. Tiene 240 y tantas vistas, lo vi ayer. Hay sermones que he predicado que tienen 3 vistas, 4 vistas, 30 vistas. Este del miércoles tiene 200 y cachos, al menos hasta ayer. ¿Sabe por qué no ve la gente? Por el título. Porque el título llama la atención. Hay mensajes, hermanos, que son nutrientes puros para nuestra alma, pero la gente no los ve porque no llaman la atención. La gente no los ve, no los analiza porque no son de su agrado desde el título. Este miércoles pasado prediqué, creo que en mi casa fue el mensaje. Y tiene bastantes vistas, gracias a Dios. No sé si lo verán completo, esa es otra cosa. A lo mejor nomás le ponen ahí y ya ven que no es lo que esperaba y lo quitan, no sé. Pero para aquellos hermanos virtuales que ni están en una iglesia ni están en el cuerpo de Cristo porque no quieren, no están en internet, quiero decirles que estamos en un error, porque a veces vemos temas que nos llaman la atención y nos los comemos enteros y no los analizamos.
Y no le estoy diciendo que ya no busque predicaciones en internet, si quiere hacerlo, hágalo. Pero busque una iglesia donde le prediquen la verdad, donde usted pueda escudriñar la palabra, donde usted pueda estar atento a la palabra y no estar atento a los frijoles con un ojo al gato y el otro al garabato. Mientras escucho el sermón, me pongo a coser la ropa. Mientras escucho el sermón, estoy pendiente de la lavadora. Mientras escucho el sermón, estoy pendiente de arreglar el carro, estoy echando mecánica. ¡No! Concéntrate en lo que tienes que concentrarte. Es tu vida eterna la que está en juego. Es tu vida eterna, la presencia de Dios para siempre a tu lado. O tú en la presencia de Dios es para siempre. Pero tienes que estar cuidando de tu salvación. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Hoy en día, hermanos, existe un problema. Y el problema, amado hermano, es que las doctrinas que se vierten a través del internet, a través de predicaciones erradas, a través de predicaciones que nada tienen que ver con la palabra. Repito, el caso del himno nacional mexicano. O sea, ¿en qué estamos cayendo como iglesia? ¿A dónde está yendo la iglesia? Hace tiempo les prediqué un mensaje, no sé cuántos se acordarán de él, los peligros del cristianismo falso. Les prediqué de 3 peligros del cristianismo falso. Y en ese mensaje les decía que los peligros del cristianismo falso, uno de ellos, amados hermanos, es que el cristianismo, o el falso cristianismo, la falsa conversión, es muy peligroso, hermanos, porque sustituye la verdad del evangelio por la mentira del mundo. Es muy peligroso porque sustituye la obediencia a Jesucristo por la obediencia a Satanás. Es muy peligroso, hermano, porque sustituye nuestro destino eterno, la gloria, por el infierno. Tenemos que tener cuidado que nuestro cristianismo no sea un cristianismo falso, que la doctrina que estamos siguiendo no sea una doctrina equivocada, porque nuestra vida eterna está en juego. Aquí debemos de prestar una verdadera atención, hermanos, porque no podemos culpar solamente a los predicadores. Hay un dicho en el mundo que dice: la culpa no es del indio, sino del que lo hace apóstol. Compadre, la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre. Ahorita, hermanos, hay una disputa entre los Estados Unidos y México. Yo no sé si usted sepa. Estados Unidos no quiere que le mandemos droga y México no quiere que nos manden armas. La cosa es, hermanos, que mientras haya quien nos mande armas, mientras haya quien compre armas en México, va a haber quien las mande. Y mientras haya quien se drogue en Estados Unidos, va a haber quien mande droga. El problema es, hermanos amados, cuando hay consumidores. ¿Cierto? Por ejemplo, no sé aquí si alguien haya tenido tienda alguna vez. Nosotros llegamos a tener una tiendita ahí en la casa de mi mamá cuando ella era yo muy niño. Vendíamos sodas y papitas y cosas así. Y siempre estaba lleno de chavalos, de niños. Porque lo que vendíamos más eran sodas y papitas. Estoy hablando de que era un chamaquito que se tomaba las sodas. Y se comía las papitas y las paletas. Bueno, en fin, yo quiero que veamos, hermanos. Estamos por terminar y no se me desesperen. Quiero que veamos de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4. Y es un texto bastante conocido por muchos. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículos 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí la pregunta es: ¿quiénes? ¿Quiénes no sufrirán la sana doctrina? ¿Quiénes? ¿Los demonios? ¿La gente del mundo? ¿El predicador que está dando la doctrina? ¿Quién?
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán. Ay, mejor me voy allá con aquel sí predica, ay, no, de aquel. Y esto, hermanos, está sucediendo. ¿Sabe que estamos viviendo, hermanos, en un tiempo que se podría denominar como espada de dos filos? Se están abriendo muchas iglesias, gloria a Dios. Se están abriendo muchas iglesias. Lo que antes teníamos que caminar cuadras, kilómetros para llegar a una iglesia, ahorita hay un montón. Yo me acuerdo cuando éramos niños, mi mamá nos llevaba a la Nueva Jerusalén desde el Cerro de la Cruz, desde la Samaniego y 60 y media hasta la 66 y Vialidad HP, o más bien Vialidad 66 y Coronado. O sea, estaban lejísimos y nos íbamos a pie. Ahorita hay una iglesia cuadra y media de donde vivía mi mamá. Mi mamá se cambió a nombre de Dios. A 2 cuadras hay una iglesia cristiana, y a 2 cuadras de esa iglesia cristiana hay otra iglesia cristiana. O sea, hay muchas congregaciones. ¿Saben cuál es lo malo? O sea, bueno, eso está bien. ¿Saben qué es lo que está mal? Que me cansé de esta, me voy a la que está a 2 cuadras. Me cansé de esa, me voy a la que está allá 3 cuadras más allá. Me cansé de esa, me regreso otra vez a la que está a 1 cuadra y media de mi casa. Ese es el problema. Que ahorita, hermanos amados, se está predicando una gran cantidad de doctrinas, porque la gente quiere oír cosas diferentes. Esto es parte de lo que hemos visto en nuestros días. Los que se han levantado con doctrinas apócrifas no lo han hecho solo porque sí, sino porque hemos llegado al tiempo en el que la gente está igual que la iglesia primitiva. Los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, los que no quieren milagros quieren una revelación nueva. Así estamos, ¿sí o no? Los que no, hay unos que andan buscando milagros, y ven por tu milagro, y campaña de milagros, y grandes milagros, y todos milagros. Y allá va la gente tras los milagros. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que estaban en Egipto, cuántos vieron las 10 plagas de los israelitas? ¿Cuántos cruzaron el Mar Rojo? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos comieron codornices? ¿Cuántos comieron maná? ¿Cuántos bebieron agua de la roca? ¿Cuántos conquistaron la tierra? Pero ahorita la gente quiere milagros. No quiere la patria celestial, no quiere la gloria, no quiere entrar a la tierra prometida, quiere milagros. Eso por un lado. Y los otros quieren revelaciones, quieren algo experiencias espirituales. Por ahí decía un cantante del mundo, una experiencia religiosa. Quieren tener contactos, no sé, extramarcianos, no sé qué cosa en las iglesias. Esto, amados hermanos, ha proliferado de una forma tremenda. Que quiere recibir un mensaje extraordinario. Y siguen a aquellos que dicen que recibieron un mensaje extraordinario. Por ahí anda una persona, ¿verdad?, que dice que estuvo en la isla de Patmos y que fue arrebatada y estuvo en el corazón de Dios y no sé qué tanto. Es tremendo, ¿no? O sea, yo esperaría que Dios estuviera en mi corazón, porque eso es lo que la Biblia enseña. Pero estar yo en el corazón de Dios ya es otra cosa. Pero ella estuvo en el corazón de Dios y Dios les dio un libro para que lo escribiera, bueno, una revelación para que escribiera un libro y lo vendiera. También estuvo en el Polo Norte, en la cueva de ¿qué era? Santa Cruz. Y echó quién sabe qué tantas cosas ahí en la cueva para cerrarle la entrada a los demonios, porque por ahí, por esa cueva, entraban demonios. O sea, y la gente se han ido tras las fábulas. Hoy necesitamos discernir qué es lo que se nos está predicando, qué es lo que se nos está enseñando. Este es el tiempo que nos ha tocado, tiempo en que algunos buscan milagros, señales, cosas sobrenaturales que los lleven a creer en algo, y tiempo en el que otros buscan saber algo nuevo, tener una nueva revelación que complemente las escrituras.
Ya ven que las escrituras están todas llenas de detalles que no tienen. Hay que complementarlas con algo. Dijo por ahí alguien: échale más agua a los frijoles, que rinda. Y esto que están haciendo es diluir la palabra de Dios. No se dan cuenta que el mensaje extraordinario es este, hermanos: Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el mensaje extraordinario, hermanos. Hoy más que nunca debemos saber en dónde estamos, cómo vamos caminando a la eternidad. Decía ahorita un proverbio: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Es necesario que la iglesia en nuestro tiempo, y en especial la iglesia de nuestro tiempo, nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, seamos capaces de probar los espíritus y las doctrinas que se predican en las iglesias, porque no estamos jugando a las canicas. Si pierdes tu salvación, ¿qué sigue? ¿Qué recompensa, dice la palabra, dará el hombre por su alma? Hoy quiero pedir al Espíritu Santo, hermanos, que nos dé la gracia y la sabiduría que necesitamos, que nos dé la capacidad de probar todo espíritu y toda doctrina que llegue a nuestros oídos. Sabemos que el espíritu del anticristo está operando en la tierra, y sabemos, hermanos amados, que todos sus ministros están en acción por todo el mundo. Pero también debemos saber que estamos caminando, y necesitamos saber por dónde vamos caminando. En los Andes peruanos, es una cordillera montañosa, hay camiones foráneos como los hay aquí, los chihuahuenses, los ómnibus de México. Pero estos camiones, hermanos, circulan por calles de terracería, o carreteras de terracería, en lo alto de las montañas. Hay camiones que ustedes los ven, hermanos, incluso bajan al pasaje, porque si se va el camión, se va el camionero con el camión y no más. El pasaje se queda ahí. Son gente que conoce los caminos, y que a veces los camiones casi se salen de la carretera, hermanos, y logran llegar al otro lado de pura gracia. La cosa aquí es: usted sabe, usted conoce el camino por el que va caminando. Tenemos que aprender a discernir, y tenemos que aprender, hermano, que tenemos no solamente el derecho, sino la necesidad y la obligación de probar lo que se nos está predicando. Y con esto, hermanos, yo me echo la soga al cuello. Total, el hermano Dani ya me lo dijo ayer, de predicarles la verdad, de predicarles la palabra como es, y que Dios me guarde de tratar de cambiarla, que Dios nos guarde de tratar de buscar otra revelación que no sea la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Póngase sobre sus pies. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, para rogarte que nos des de tu gracia, y que tu Espíritu Santo, Dios, venga sobre nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que nos des discernimiento y que nos des entendimiento en tu palabra, Señor. Ábrenos las Escrituras. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir la verdad. Ayúdanos a discernir, Señor, cualquier doctrina de error, cualquier espíritu inmundo que quiera traicionar, Señor, nuestra fe en ti, que quiera arrastrarnos lejos de tu presencia, lejos de tu gracia. Ayúdanos a discernirlo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a vivir tu palabra, a comprender tu palabra y apropiarnos de tu palabra, Señor, para que podamos vivir en ella
conforme a tu voluntad, Señor. Es mi deseo llegar a la patria celestial. Es mi deseo llegar a tu presencia. Es mi deseo, es mi anhelo, Señor, poder llegar hasta ti. Y quiero llegar junto con las ovejas que tú has confiado a mi vida, Señor. Somos pocos, Señor, pero cada alma es una responsabilidad. Y yo te suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos dé la gracia y la sabiduría para llegar, Señor. Si hemos de llegar con este pequeño grupo, que así sea. Si tú me has de dar un grupo más grande, Señor, que así sea, pero que lleguemos a la presencia eterna en los cielos de nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo, enséñanos a guiarnos, enséñanos a caminar, enséñanos, Señor, a vivir en tu voluntad. Enséñanos, Señor, para que podamos discernir, para que podamos probar los espíritus, para que podamos probar la doctrina y podamos, Señor, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, probar a los falsos apóstoles, probar a los falsos profetas y hallarlos falsos y mentirosos, no para condenarlos, no para juzgarlos, sino para apartarnos de ellos, Señor, para apartarnos de toda falsa doctrina, para apartarnos de toda falsa enseñanza, de todo falso espíritu que nos arrastre lejos de ti. Queremos apartarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te suplico que te glorifiques y pongas tu mano de gracia sobre tu iglesia, sobre Peniel, Señor, y sobre cada uno de mis hermanos que están allá a la distancia, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano, derrama tu gloria, derrama tu gracia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, Señor. Permite que tu nombre sea glorificado, permite que tu poder se manifieste, permite, Dios, que la gloria de tu nombre resplandezca sobre nosotros y la luz de tu palabra, Señor, guíe nuestro camino en el nombre de Jesucristo. A ti la gloria, Señor, toda la alabanza y la adoración, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Tuya es la gloria, Padre.
su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Antes de terminar la transmisión, nada más quiero recordarles, hermanos, nos vemos con el favor de Dios este miércoles. Si es posible ya estar en Urbi, allá estaremos. Si no, pues nos vemos con el favor de Dios a través del internet. Si no se hace en Urbi, voy a tratar de avisarles con tiempo para que estemos aquí y tengamos el punto aquí en el templo. En caso de que sí se haga en Urbi, pues ya les avisamos también para que estemos allá en Urbi. El martes ensayo de alabanza, muchachos, no se les olvide, a las 7:30 de la tarde nuestro ensayo de alabanza. El sábado, hermano, sí, tenemos reunión de varones el sábado. No sé si habrán chicharrones o no, pero predicación sí va a haber. Amén. Tenemos nuestra reunión de varones este próximo sábado, hermanos, para que por favor estemos preparados por ahí. ¿A qué hora va a ser, hermano? 5 de la tarde. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ya saben, los esperamos este sábado. Que se queden 5 minutitos las damas. Que se queden las damas 5 minutitos y que los hombres se aguanten el hambre un rato. Acabamos ya unos 5 minutos. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Dejo el lugar a nuestro hermano para ser despedidos. Cerramos la transmisión en internet. Que Dios me los bendiga.